Already? Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Una vez más aquí en Legacy Group, Ivania, su servidora. Hoy tenemos a una persona muy importante que nos va a enseñar un paso muy importante en la compra de las casas y por qué ustedes nunca deberían de decir no a este paso. Hoy tenemos con nosotros al especialista en inspecciones de casas y propiedades, Peter Calderón. Peter, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Es un honor tenerte aquí hoy. Gracias por invitarme. Entonces, quería solamente presentar y explicar un poquito de mi profesión, porque muchas veces cuando los clientes me llaman, no saben, están buscando cómo seguir, no saben el primer paso y estoy allí para guiar, para asistir y para educar. Y estamos ahí primeramente porque es una inversión muy grande, muchas veces la inversión más grande que alguien va a hacer. Entonces estamos ahí para ayudar y asistir porque si no hay un riesgo grande que le puede costar mucho. Más que todo estamos ahí para proteger al cliente y su inversión. Ah, y quería presentar mi compañía primero. Luis, can you see the slide? Is it up? I didn't see it. Oh, entonces, quería presentar mi compañía. Mi compañía es A Plus Home Inspections. Estamos centralizados en Union City, New Jersey, pero servimos todo el norte de New Jersey. Y quería explicar un poquito de mi compañía. Es una compañía familiar. Yo he tenido mi licencia por más de 15 años. Ya he hecho más de 5,000 casas y estamos asistiendo todos de las compradoras de primera vez y también inversionistas que tienen como 5 o 10 casas. Entonces estamos sirviendo todo tipo de casas, hasta condominios, 2 familias, 3 familias, y más que todo estamos ahí no para asustar, para asistir los clientes y a ver lo que necesitas. Entonces, anteriormente mi familia tenía una compañía de fumigación. En ese tiempo, hace más de 25 años, las inspectores de casas no tenían mucha experiencia de termitas, de polilla, de comején. Entonces, muchos de esos inspectores trabajaron con mi papá y mi papá emprendió la industria y empezamos la compañía porque sabíamos que era una industria que la podamos servir a la comunidad hispano, latino, y en ese tiempo no había muchos inspectores que hablaban español. Entonces ahí mi papá crió la compañía A Plus Home Inspections y de ahí, más de 20 años, estamos ahí asistiendo a los compradores en este estado. Y, y por eso, para mí, yo tengo parte de esa asociación de inspectores nacional de NACHI, y también yo mismo he inspeccionado más de 5 años, de 5,000 casas. También soy licenciado en la prueba de Rodón del aire tóxico. Y por supuesto también chequeamos como tenemos la experiencia de Comején, servimos y tenemos inspecciones de termitas. Entonces, esos son los 3 servicios que hacemos. Pero aparte de eso, quería explicar un poco del rol del inspector, porque es importante y empezar al principio, porque muchas veces cuando la gente escucha esas palabras, no entienden la importancia o lo que hacen. Entonces, primero quizá vamos a empezar al principio, cuando ya están ofreciendo la casa, y ahí podemos quizá explicar un poco de línea del tiempo. Y en ese proceso quizá podamos educar más y para que ustedes saben el rol del inspector y por qué es importante hacerlo para proteger su inversión. Next slide, bro. Will you, please? Entonces, como lo estoy diciendo, estamos ahí no para asustar, estamos ahí para educar, porque muchas de estas casas que están ahí tienen su edad, pasan de 50 años, 100 años, y todos tienen sus problemas. Por si el techo, el cimiento, la fundación. Entonces es bueno saber lo que está comprando. ¿Ok? Entonces de ahí estamos guiando porque anteriormente
antes que teníamos esta profesión licenciado, había contratistas haciendo inspecciones para clientes y cuando hicieron esas inspecciones ofrecieron estimados muy bajos para agarrar el trabajo y eso era un conflicto de interés muy grande. Entonces se dieron cuenta el Estado y por eso hizo esa licencia de inspector. Entonces, ser inspector licenciado es algo importante, es algo regularizado del Estado y también el Estado requiere que todos los inspectores tienen seguro, por lo menos medio millón de seguro. Entonces es importante cuando estás buscando inspector que son licenciados, porque si son licenciados, es regularizado del Estado, el Estado exige que que tienen seguro y eso protege todo, protege el agente, protege el abogado y protege el cliente. Entonces, y cuando la gente me llamen, primeramente me piden me dicen que no saben qué hacer, no saben cómo pasar. Entonces, le digo a los clientes primeramente la dirección de la casa para ver el tamaño. Entonces, ahí cuando veo el tamaño de la casa, ahí podemos seguir a hacer la cita y ahí podemos seguir con una inspección. Pero para mí es importante explicar a los clientes en línea de tiempo, porque muchas veces cuando la gente me llaman, ya es muy tarde, porque dicen que quizá ya le toca el tiempo para hacer el reporte y ya, entonces siempre es bueno saber el perfecto tiempo para llamar, para hacer las citas y cómo navegar el proceso, porque si lo haces muy tarde, va a ser más problema en el futuro. Next slide, please, Lou. Entonces, ¿qué es una inspección de casa? Entonces, primeramente, en la inspección de casa no estamos evaluando el valor. Estamos inspeccionando la condición de la casa, cómo está en el día de la inspección. Más que todo, porque a veces la gente piensa con la inspección van a rebajar miles de dólares. En casos raros sí, pero más que todo en la inspección es para usted sabe lo que estás comprando, más que todo, ¿ok? Porque todas las casas van a tener sus fallas. Entonces, es bueno saber cuál fallas y cuáles problemas necesitan prioridad. Entonces, primeramente, la inspección de la casa es la estructura y el exterior. El exterior es la primera cosa que chequeamos porque es la primera cosa que alguien ve. Y eso incluye el roof, el techo. Y para mí el techo es uno de los más importantes parte de una casa. Entonces estamos ahí para evaluar la condición del rufo en el día de la inspección. También estamos ahí para chequear los sistemas internos, la plomería, electricidad, calefacción. Aparte de eso, chequeamos las ventanas, los pisos, las cosas cosméticas y las otras cosas quizá que no se dan, que no son aparentes. Por ejemplo, los sistemas de plomería que están en el sótano, los sistemas en el sótano, porque para mí el sótano es el área más importante de una casa. Y también chequeamos cuando es posible, chequeamos el ático. Aparte de eso, estamos ofreciendo una protección al comprador, porque muchas veces cuando entran en la casa, la gente quizá no sabe cuáles son las cosas que cojan prioridad, ¿ok? Entonces, si estamos ahí chequeando y a veces quizá los gabinetes de la cocina no abren muy bien o quizá la estufa no está trabajando muy bien, pero quizá la boila no trabaja, ahí puedo educar al cliente que la boila es lo más importante. Entonces, ahí después, si sale algo mal, ahí pueden quizá llegar a un acuerdo con el vendedor. ¿Ok? Pero más que todo es importante explicar a los clientes que no estamos ahí para evaluar valor. Yo no me puedo meter en valor porque es un conflicto de interés. Por ejemplo, si yo encuentro que el rufo no sirve y ese rufo está mala y está liqueando, no podemos dar un estimado. Es ilegal. Y muchas veces la gente me pide cuál es el precio para un nuevo rufo. Y de ley no puedo decir. La única cosa que puedo decir es que quizá puedo explicar o puedo contar un precio de un otro cliente del pasado que ellos pagado, pero esos precios varían mucho. Entonces quizá alguien puede pagar 10,000 por nuevo techo, alguien en otra casa puede pagar 20,000, pero más que todo estamos ahí
para chequear las condiciones sin meternos en valor, ¿ok? Pero más que todo, estamos ahí para educar al cliente el propiedad, ¿ok? Porque a veces la gente se queda en las cosas cosméticas superficiales, cuando quizás hay otras cosas. Por ejemplo, si el rufo está liqueando, eso es para mí número uno. Y ahí después, cuando reciben el reporte, ahí pueden llamarme después y es bueno hablar con su inspector para ver después, revisar las cosas grandes, para ir después y hablar con el abogado para ver cómo van a seguir. Next slide, Lu. Entonces, y quería ahora explicar un poco de línea de tiempo, porque para mí línea de tiempo es súper importante. Y cuando la gente me llaman, a veces me dicen que quizá ya están terminando el reviso de contrato. Y eso para mí es el momento que tienes que coger la oportunidad para sincronizar y coordinar. Porque cuando ya llega el día que ya termina el revisión de contrato, ahí a veces solo te dan 7 días o 10 días para hacer todas las inspecciones. ¿Ok? Entonces, si lo aconsejo a mis clientes, si escuchan las palabras reviso de contrato, ahí es el tiempo para llamar a los inspectores, para coger precios estimados, para quizás coordinar días. Entonces, cuando ya llegue el día que los contratos ya firman y pueden seguir con inspecciones, ya están listos. Hay muchas veces que la gente me llaman y dicen que el tiempo, la ventana de hacer las inspecciones termina el próximo día y eso va a ser a veces un lío porque tiene que extender un poco la ventana. Entonces, por eso es bueno coordinar en el principio y ahí podemos quizás buscar un tiempo que coordina por todo, porque muchas veces en estas casas hay inquilinos y cuando hay casas de 2 familias, de una familia, hay inquilinos que tienen que coordinar y los inquilinos tienen que darnos acceso. Si los inquilinos no quieren darnos acceso, no podemos entrar. Entonces, por eso le digo también, por esa razón, es bueno llamarnos temprano para coordinar con el comprador, el vendedor. En ese punto, el agente se puede dar mucho, ¿ok? Pero ahí puede quizás dar una idea cómo van a seguir con la inspección, ¿ok? En el día de la inspección, la gente también me preguntan si es importante estar ahí con el inspector y le digo 100%. Ahora, hay casos raros que no es posible y a veces yo he hecho las inspecciones con FaceTime o Zoom, pero siempre los consejo a mis clientes que comiencen conmigo, que estamos ahí conmigo desde el techo hasta la fundación chequeando todo y cualquier pregunta que ellos tienen, ahí me pueden preguntar ese mismo día. Entonces, la inspección a veces coja 1 o 2 horas, a veces más. Y es importante saber que en ese día tenemos que coordinar con la gente, el vendedor, para darnos acceso a toda la casa. Porque muchas veces hay quizás un parte del garaje que no está accesible o quizás un cuarto que está laqueado. Entonces, bueno, saber con tiempo con el vendedor para darnos acceso, para chequear todas las partes de la casa, documentar y ponerlo si algo grave en el informe. Entonces, el informe, ahí después lo recibes, es un reporte que quizá corre 20, 30 páginas. Depende del inspector. Nosotros hacemos un reporte con fotos y palabras para explicar las cosas técnicas, ¿ok? Otras inspectores hacen informes diferentes, pero los abogados que trabajaban me gustan los reportes nosotros porque comunica bien las cosas que encontramos, ¿ok? Porque es importante cuando hay cosas graves en la casa a comunicarlo bien al abogado, porque yo sé, hay muchos clientes que compran la casa, que trabajan en construcción, que saben lo que hay, pero es importante cómo documentarlo en el reporte y de tener una opinión sin conflicto de interés para explicarlo al abogado, para presentarlo al otro lado. ¿Ok? Entonces, en ese punto me llega el punto 4, es la negociación con el vendedor. Ahora, en este mercado es súper difícil para reconocer problemas porque hay muchas casas que ya están viendo que los precios están subiendo. Entonces, el poder está en los vendedores.
Pero cuando hay cosas importantes, por ejemplo, si vemos que el techo está liqueando o si encuentro termitas, esas son cosas importantes que ese abogado puede coger y quizás puede llegar a un acuerdo con el vendedor. ¿Ok? Porque si yo encuentro termitas en una casa, si hay un préstamo de un banco, ahí para. El banco no va a cerrar si yo encuentro termitas. Entonces, en ese paso, el vendedor tiene que meter y tiene que a reconocer y ahí pueden llegar. Pero en ese punto yo no me meto, ahí se meten los abogados, pero hay muchos remedios y opciones, pero por eso sirve el abogado. ¿Ok? Entonces, ahí después yo lo aconsejo a mis clientes que me llamen para cualquier consulta. ¿Ok? Y más que todo, es bueno condensar el reporte en puntos para que pueda presentarlo al abogado. Porque si usted presenta una lista de 30 cosas de reparaciones que pide del otro lado, no la van a reconocer. En mi experiencia, si usted pide 10 cosas del vendedor, quizá te reconoce 2, 3 cosas o 4 si tiene suerte. Pero es importante presentar todo y presentarlo en la manera que es legal para que ellos tienen que reconocer. ¿Ok? Entonces, también cuando hacemos la inspección, hacemos una prueba del aire tóxico. ¿Ok? En inglés se llama radon, en español se llama rodón, ¿ok? Es una prueba que hacemos en el sótano, porque muchas veces tenemos dormitorios en el sótano, tenemos familia pasando mucho tiempo en el sótano, entonces es importante que ellos saben si hay ese gas es tóxico, ¿ok? Entonces, next slide, Lu. Entonces, las cosas es crítica porque estamos ahí más que todo para proteger la inversión y a evitar los problemas grandes, los costos grandes, ¿ok? Yo soy como un doctor general. Entonces, si yo encuentro grande, le puedo guiar a los expertos, ¿ok? Y muchas veces hay cosas grandes que tienes que hacer inversión para evitar. Por ejemplo, uno de los riesgos grandes en comprar una casa es el tanque de aceite, ¿ok? La gente a veces no saben que cuando en estas casas viejas, en esa época, no había calefacción de gas. Muchas de esas casas tenían un tanque de aceite enterrado afuera, abajo de la tierra. Ahora, estos tanques son de metal. Muchos de estos tanques estaban llenos de aceite. Quizás no está lleno mitad o un poquito, pero ese aceite se queda. Y con el tiempo, siempre el metal se va a oxidar. El riesgo es comprar una casa con esa contaminación en el piso, porque a veces ese tanque está bajo la tierra y no es visible, y ese tanque, en casos raros, puede contaminar la tierra. Y si contamina la tierra, es un lío grande. Entonces, a veces le digo a mis clientes que hay otros servicios apartes que son importantes, que yo no lo hago, pero lo voy a aconsejar que lo haga. Especialmente si yo sospecho o si yo veo algo visible, porque muchas veces en estos sótanos hay líneas de aceite visible y ahí le tengo que decir que es aconsejable hacer el busqueo de tanque. ¿Ok? En estos casos, si usted pide al vendedor, el vendedor va a decir que no hay, que nunca hubo, o que mi papá hizo la casa, construyó la casa y nunca han tenido aceite. Pero cuando estás comprando una casa necesitas prueba. Necesitas una prueba de una compañía certificado porque en el futuro ese papel te va a proteger. Yo tenía un cliente que no quería pagar para un buqueo de tanque. Ella compró la casa y en el momento que ella estaba vendiendo la casa, vinieron los compradores y los compradores hicieron su busqueo de tanque y ellos encontraron el tanque. En ese punto ya era el problema de mi cliente. En ese punto el tanque estaba liqueando y estaba contaminando. El cliente pagó más de 50,000 para limpiar esa tierra. Entonces, por eso les digo a mis clientes que es bueno pagar ahora $300 o más, dependiendo de la compañía. Y le digo a mis clientes porque a veces no quieren pagar $300 más, es para proteger su inversión. Es mejor pagar $300 ahora en vez de pagar 50 o 100,000 más en el futuro. Next slide, please. Lu, thank you. Ya hablamos como esto, también hay otras cositas que quizá que no son aparentes, por ejemplo, asbestos, hongo,
plomo, ¿ok? Ahora, es un tema grande que yo puedo dar horas, pero estamos ahí para chequear las cosas que pueden ser problemáticos de salud, de seguridad. Y cuando hay cosas que pueden llegar a ese punto, podemos consultar y llegar y ofrecer compañías que te pueden ayudar y hacer las pruebas para certificar si hay algo peligroso hay. Next slide. Lu. Y entonces en el estado hay muchas cosas comunes, o techos malos, humedad en el sótano. Humedad en el sótano es un tema que yo puedo dar en horas, pero todos esos temas tenemos que evaluar y poner un contexto, ¿ok? Porque, y le quiero decir a mis clientes, en las cosas viejas siempre van a tener sus cosas, pero es bueno ponerlo en contexto. Entonces, para saber lo que le falta, arreglarlo primero. Y cuando hay cosas grandes, ahí quizás puede llegar a un acuerdo y quizá le pueda dar crédito el vendedor. Ivania, I don't want to take too much time. Am I good with time? Yeah, you're good. Okay. Lou, next slide, Lou. Entonces, ya estamos, como estamos hablando, el línea de tiempo es importante. ¿Ok? Entonces, siempre cuando le digo a mis clientes, cuando llamen a mí, que consideren las otras servicios que yo consejo, por ejemplo, el búsqueda del tanque, ¿ok? También hay otras cosas que quizá yo voy a aconsejar. Por ejemplo, si yo voy a la casa y estamos chequeando todo el presión de agua, la plomería, hay muchas secciones de esa plomería que no es visible. Primeramente, y más importante, es la línea del sewer, que muchas veces va bajo de la vereda afuera y va a la ciudad. Entonces, un servicio muy importante que le estoy aconsejando a mis clientes es hacer el video del agua sucia, el sewer scope. Ahí vienen alguien, abren la tapa del agua sucia y hacen un video de toda la línea. Entonces es bueno saber. Muchas veces el video sale bueno, sale perfecto, pero muchas veces estas líneas son de hierro y pasan de 100 años y a veces hay raíces de un árbol o una piedra grande que está dañando y es bueno porque muchas veces compra la casa y 3 meses después se regresa todo el agua sucia del sewer. Entonces, por digo a mis clientes que es bueno hacer ese chequeo, ¿ok? Muchas veces solo cuesta como 250, $300, pero si sale mal, si la línea está mal, usted puede presentar ese video al abogado y pueden llegar a un acuerdo con el vendedor, ¿ok? Y una cosa que siempre los vendedores siempre dicen que la propiedad está en as is, está como está, no quieren hacer nada, la propiedad está ahí así y no van a hacer nada. Entonces, hay algunas cosas que sube arriba de ese nivel, ¿ok? Especialmente si hay cosas de estructura, de seguridad o de termitas, esos son cosas de ese nivel y su abogado lo pueden usar para llegar a un acuerdo con el vendedor. Un crédito, una reparación, pero cada punto que usted pide del vendedor, el vendedor puede decir, sí, vamos a reparar, o sí, te vamos a dar un crédito, o te pueden negar, te puede decir, no vamos a dar nada. Pero en ese punto, su abogado va a trabajar por usted, porque cuando es algo grande, por ejemplo, si el techo está liqueando, eso es una cosa, el seguro, en esa situación, el seguro no le van a dar un póliza. Entonces, estamos ahí para ayudar, ¿ok? Y muchas veces trabajamos con muchas compañías de rufo, de calefacción, de plomería. Entonces, si encontramos algo grande, ahí pueden quizá en un futuro referir a alguna compañía que quizá pueden hacer las reparaciones. ¿Ok? Next slide, Lu. ¿Hay preguntas? Bueno, solo quería decir que es bien importante hacer la inspección y que son los servicios que los inspectores te aconsejan son muy importantes también. Lo que usted va a pagar para las inspecciones es una protección para su inversión.
porque si usted compra la casa sin, yo he visto unas casas que son flip y yo veo y gastan miles en poniendo una cocina nueva, un baños nuevos, se ve lindísimo arriba, pero vamos al sótano y encontramos cosas grandes, graves. Y yo pienso, por lo menos, y cuando hay cosas, y hay gente que son inversionistas, siempre lo consejo, por lo menos hagas la inspección de termitas o busqueo de tanque. Protege su inversión, porque cuando ya yo me meto, yo pongo el informe, ahí se meten los abogados, ahí es un dolor de cabeza. Eh, pero también le quería explicar también los costos, ¿ok? Una inspección usualmente un inspector de casa empieza a 400 por un condominio, por una casa de una familia, es como 500, 600. Eso varía de todas las compañías. Yo cobro 650 y hay otras compañías que cobran 700, 800, 900, hasta más. ¿Ok? Yo considero mis precios que están en el medio, porque quiero ayudar a mis clientes, pero también hay muchos inspectores que no tienen experiencia y ofrecen a precios muy malos, ¿ok? Muy bajos. Yo tenía un cliente que me llamó una vez y me preguntó mi precio, le ofrecí mi precio de 600, me dijo que tenía un inspector que le dio un precio de 500. Entonces le dije, bueno, señor, ¿por qué no llamamos a ese inspector? Y me dijo que el inspector ese le dijo un mal trabajo. Entonces no lo encontró. Entonces por eso es bueno llevar un inspector con experiencia para encontrar las cosas y para comunicarlo, ¿ok? Porque a veces, por ejemplo, hay otros inspectores cuando van a las inspecciones, no tienen que identificar si hay algo que daña, insectos que dañan madera. Por ejemplo, si yo veo una casa, hay diferentes insectos que pueden dañar madera, aparte de termitas. Hay hormigas carpinteras, hay los carpenter bees, y también hay otros que se llaman un bicho que se llama powder post beetle. Entonces, esos inspectores no tienen que identificar y a veces asustan a los clientes. Entonces, con la experiencia nosotros lo podemos explicar al cliente que no es un problema grande, porque en este país todas las casas son de madera. Tenemos una compañía de fumigación, entonces cuando yo escucho termitas, no es un problema grande. Yo sé que tiene remedio, que tiene solución, pero tienes que seguir los pasos correctamente para solucionar la problema. Pero por eso estamos ahí, para servir los clientes, los compradores, y también estamos ahí para ayudar a los abogados, ¿ok? Porque los abogados quieren saber lo que hay y el trabajo del inspector para comunicar a ellos. Entonces, cuando ellos tienen una idea de lo que hay, pueden presentar al otro lado y ahí pueden llegar a un acuerdo con los vendedores. Entonces, si no tienen otras preguntas, next slide, please. Le quería presentar mi información. Ahí está mi correo electrónico, ahí están mis números. Cualquier consulta, cualquier pregunta, estamos aquí para ayudar a los compradores, ¿ok? También los consejos, si estás pensando vender la casa, estamos ahí para ayudar, ¿ok? Es bueno hacer una inspección antes que lo pones en el mercado, porque si, por ejemplo, si hay cosas del techo, de electricidad, de plomería, yo lo puedo identificar. Entonces, quizá le puedes remediar antes que lo ponen en el mercado, o lo puedes presentar ahí con las fallas, pero después de ahí puedes presentar lo que ya hiciste su inspección. Entonces, también hacemos servicios para vendedores también, ¿ok? Pero cualquier consulta, estamos ahí para ayudar. Gracias, Peter. Gracias ¿Ok? por todo estos pedacitos de, como dicen en inglés, golden nuggets, estos pedacitos de oro, ¿verdad? Porque cuando las personas no saben, y yo sé que ahorita en este tiempo hay muchas, como tú lo dijiste, el mercado está cambiando, hay muchas ofertas,
Entonces a veces la gente se desespera y los dueños dicen, oh, pero no, yo quiero la oferta que no tenga inspección o la oferta que no tenga contingencia. Yo siempre le recomiendo a mis clientes, a como Peter lo dijo, hagan la inspección porque una vez que ustedes ya salen debajo del contrato y firman ese documento y es su casa, ya no hay nada que puedan hacer, ese es su problema. Y yo tengo Sí, clientes, lo que estabas diciendo, que cuando no hacen el sewer inspection, en la inspección de la agua sucia, ellos compraron la casa y 2 semanas después le pasó eso en el segundo piso, se empezó a salir toda el agua y el problema era que no hicieron la inspección y las raíces del árbol estaban creciendo dentro de la tubería y entonces causaron la obstrucción. También lo sí, del tanque, fuiste muy generoso cuando dijiste $50,000. Un señor, sí. él, Ahora, y por eso no lo quiero asustar, pero y también no quiero decir los precios, pero en ese caso sí ya, y a veces puede llegar más del valor de la casa, sí, porque si llega la contaminación, llega el water table, la mesa del agua, y contamina la vecindad, sí, se mete bueno, y cuando hay contaminación, se mete la ciudad y se mete el estado. El sí, vendedor no puede a vender la casa. Entonces, por eso es bueno hacerlo antes que compras y más que todo para que usted sepa lo que estás comprando. ¿Ok? sí, Y en el futuro, yo tengo muchos clientes que ya han tenido como 5 o 10 cosas. Ellos ya saben, cuando ya están en el séptimo casa, ya saben lo que hay. Pero es bueno llamar porque siempre están aprendiendo algo nuevo y es bueno, importante documentar, sí. tener un récord y prueba. Sí, documentar y informarse y a veces está bien, ¿verdad? Que hagan la inspección y tal vez compran la casa y solamente la inspección para saber qué es lo que tiene la casa, porque como le dije, la Sí, mayoría de las casas por aquí están viejitas y de todas maneras vamos sí, a comprar y renovar, pero por favor tomen su tiempo y no piensen en, oh, que me va a costar $500, $600, porque les puede costar después $100,000, ¿verdad? sí. Por algún problema. Y por eso le digo, por lo menos, y especialmente con el inversionista, por lo menos hagas busqueo de tanque o el chequeo de termitas, algo, porque yo he hecho, usted ya sabe, cuando voy a un flip house, voy al sótano, todo está terminado, pero en una esquina ya veo que hay termitas y ya sospechamos que hay más. Entonces ya se pone un lío grande, ¿ok? Pero por eso estamos ahí, y entonces cuando hay situaciones difíciles, por ejemplo, si ahí podemos ofrecer inspecciones limitadas, pero cada situación es diferente, pero estamos ahí para servir. Y, y si está fuera del área, también yo trabajo con otros inspectores, a veces porque están gente que me llaman que quieren comprar en Atlantic City. Yo trabajo con otros inspectores. Yo también trabajo con otros, tú sabes, que hacen de plomo, pintura plomo. Es una industria grande. Entonces, que estamos ahí para proteger su inversión y ojalá estamos ahí para servir su tercer o cuarta casa. Gracias, Peter. Muy buena Gracias, a la información, orden. muchachos. Todo eso, lo que él nos estaba diciendo, yo siempre le recomiendo a la gente de que ellos siempre hagan la inspección, así sea para un inversionista, hagan la inspección solamente para que sepan qué es lo que están comprando, ¿verdad? Es como cuando van a comprar un carro, yo les digo, saben que están comprando el carro viejito, llevan a su mecánico, el mecánico les dice qué es lo que necesitan, lo compran así y ya por lo menos tienen una idea de qué es lo que tienen que cambiar. Pero si uno va a 100%. ciegas, es un problema muy grande. Yo he tenido muchos clientes que vienen a mí llorando, diciendo, Ivania, uy, me costó tanta plata remediar ese problema, me metí en un problemón porque no hacen su tarea, porque no se educan. Muchos de nosotros al principio no buscamos esa educación, ¿verdad? Y lo más importante Ujú. es venir a reuniones como esta, hacer preguntas, educarse. Tal vez a veces nunca habían escuchado. Tengo mucha gente que no sabe lo que es el radon, que no sabe que ese es un gas que da cáncer, que está en los en cierta parte de Nueva Jersey, en los basements, Sí, ¿verdad? sí. El moho, las termitas, todo eso que él estaba hablando, es no Ujú. solamente para proteger su propiedad, sino para proteger su salud también, porque Sí, y su familia, porque la casa va a ser para su familia y eso es más importante. sí. Y si están comprando también propiedades de inversiones, eso puede ser un problema en el futuro con los inquilinos. Si es que hay Sí, algún gas o si hay algún moho o alguna cosa y les hace tener a ellos alguna enfermedad, pueden venir y echarle la culpa a ustedes. Entonces es muy sí. bueno. Como dijimos, no Y estamos aquí para asustarlos, pero para educarlos.
Sí, y también podemos asistir con la nueva ley que pasaron, especialmente si están comprando una casa con la intención de rentar. Hay una nueva ley de la pintura plomo. Entonces, con eso lo podemos ayudar también, porque a veces la ciudad va a requerir un certificado que las condiciones del plomo están bien. Sí, y eso Pero ya lo estoy viendo en la mayoría de transacciones que estamos haciendo, están pidiendo ese documento. sí, y creo que va a cambiar la ley, porque yo creo que para mí cada 3 años es poquito demasiado, pero ojalá que en el futuro cambie un poco, relaja un poco las leyes, pero por eso estamos aquí. Yo trabajo con una compañía grande que certifican los certificados de plomo, ¿ok? Entonces, por eso hay también, yo trabajo con compañía que hacen pruebas de mojo, ¿ok? De asbestos, ¿ok? También a veces es raro, pero hay un tipo de insulación que encuentro en áticos, que es una piedra, ¿ok? Usualmente la usan en California, Arizona, pero es una insulación que se aparece como piedra, chiquitos, y es asbestos. Entonces, a veces yo tenía un cliente que estaba arriba y estaba moviendo las cosas con su mano, y le dije, mira, señora, por favor, no tocan esos. Entonces, y como digo, es raro, pero sin hacer inspección, no vas a saber. Sí, gracias, gracias, Peter, ¿Ok? es muy Ok, importante. de nada. Y como digo, cualquier cosa, estamos aquí en la orden, ¿ok? Que pasen bien. Gracias. Lou, can you share my slides, please? Una vez más a todos, gracias por estar aquí. Más bien agradezcas en ustedes por estar aquí y educarse, ¿verdad? Tener ese deseo de educarse en cómo hacer las cosas, a cómo hacerlas bien para que después no nos vaya a costar en el futuro. Am, para esas personas nuevas que están aquí, apenas me están conociendo, mi nombre es Ivania, yo soy la líder de equipo de Legacy Group. Trabajamos con Results Only. Nosotros somos una compañía de bienes y raíces e inversiones. Y yo estoy aquí para enseñarles a cómo dejar de soñar con el sueño americano y aprender a construirlo. Lo mismo, a compartir un poquito de mi historia para que vean que si yo puedo con la educación y el tiempo que yo he tomado para aprender a hacer estas cosas, ustedes pueden hacerlo también de una manera en la que estamos aprendiendo de profesionales y no vamos a ir y a tener problemas como estaba hablando Peter de $100,000 después de comprar una casa. Lou, next slide, please. Este es un aviso legal. Result Only Group, Legacy Group y cualquiera de sus afiliados no realizamos declaraciones de ingresos. Se aconseja a todos los asistentes que busquen el consejo de profesionales con licencia en sus respectivas áreas de experiencia. No proporcionamos asesoría legal ni financiera y los asistentes deben buscar el consejo de un abogado o de un planificador financiero si es que fuera necesario. Lou, next slide, please. Un poquito de mi historia, mi nombre es Ivania Ugalde, yo no nací aquí, nací en Costa Rica, vine aquí a este país desde el 2001. Nunca pensé en meterme en cosas de bienes y raíces, no sabía ni siquiera que podía. Para aquellos que no sepan, yo soy DACA. Eh, Tenía un buen trabajo, tuve oportunidad de comprar varias casas donde estaba rentando, pero nadie nunca me enseñó, no me dijeron. Vivía en Harrison, en una casa en la que estaba ahí, no me dieron la oportunidad, solo me dijeron, no, estamos vendiendo, no me ofrecieron comprar, ahorita esa casa cuesta $1,000,000, en ese tiempo costaba $300,000. Pero bueno, nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Yo empecé en el mundo de los bienes y raíces en el 2018, empecé como asistente de él. Después empecé a trabajar sola y en el 2022 me hice líder de equipo. Ahora, hace más de un año ya estoy en el mundo de las inversiones y eso es lo que les estoy enseñando hoy a ustedes hoy, no solamente a pensar en los bienes y raíces y en una propiedad, no solamente como un lugar para vivir, sino como una inversión y una forma para generar ingresos para su retiro. Lu, next slide. Entonces, ¿qué es el financiamiento creativo? Eso es lo que nosotros enseñamos. El financiamiento creativo es el arte de comprar, controlar o generar ganancias en bienes y raíces utilizando métodos no tradicionales que van más allá de los préstamos bancarios y los grandes pagos iniciales. Se trata de estructurar acuerdos de manera estratégica
para que puedas adquirir propiedades con menos dinero, menor riesgo y mayor flexibilidad, a menudo resolviendo problemas para los vendedores mientras creas oportunidades de ganancia para ti. Desafortunadamente, en nuestra comunidad, la mayoría, con mi experiencia mientras he estado haciendo esto ya por 6 años, es que no califican para un préstamo convencional o un préstamo FHA del gobierno. Entonces ahí es donde viene el financiamiento creativo. Nosotros tenemos y les enseñamos maneras a las personas de cómo comprar a pesar de que los bancos les dicen que no. Les enseñamos si es que tienen mal crédito, a cómo poder todavía calificar, si es que no tienen la entrada, a cómo conseguir la entrada, si es que no tienen, ¿cómo se dice?, papeles, también les enseñamos a cómo poder comprar sin papeles. Lou, next slide, please. Financiamiento creativo y estrategias creativas. Lo que yo me enfoco son en empresas conjuntas. ¿Qué significa eso? Significa que son alianzas, sociedades, acuerdos de financiamiento con el vendedor, préstamos de capital privado, acuerdos con financiamiento del 100%. Hay muchas maneras y para hablarle un poquito de cada una, alianzas y sociedades, supongamos que ustedes no tienen el crédito, entonces ustedes se asocian con nosotros, hacemos una alianza y nosotros servimos como su inversionista de crédito. Acuerdos de financiamiento con el vendedor, si es que ustedes no califican para un préstamo, tal vez no tienen la entrada, nosotros podemos hacer negociaciones con el dueño para comprar con estas mismas alianzas y sociedades de una manera creativa que no solo los beneficia a ustedes porque ahora van a poder calificar, pero sino que beneficia al dueño también, porque hay muchos dueños, como ven las casas en el mercado, trabajamos con la mayoría de casas que vendemos, las vendemos fuera del mercado, porque la mayoría de dueños no quieren estar pasando por ese proceso de estar enseñando la casa, estarle vendiendo a personas que tal vez no están listas. Hay muchas personas allá afuera en el mercado que tienen preaprobaciones falsas. Yo sé que ustedes ahorita pueden ir a Silo y meter ahí los números y Silo les da un documento, pero eso no significa que pueden calificar. Tienen que de verdad sentarse con un prestamista y correr los números, correr como le digo, el crédito, a sus ganancias para tener una calificación activa y que ya esté los documentos verificados. Pero como les digo, con mi experiencia en nuestra comunidad, eso es lo que está pasando, que muchos de nosotros le han hecho a mi comunidad, a nuestra comunidad, prácticamente imposible poder comprar. Ahora han cambiado muchas leyes, las leyes de los estudiantes, las leyes de DACA. Hay muchas maneras en las que nos están bloqueando, pero gracias a Dios tenemos financiamiento creativo y estrategias creativas. Tal vez el 80% o más de las ventas de bienes y raíces en el mundo se mueven de manera creativa y con estrategias creativas. Nosotros tenemos acceso a capital privado, préstamos de capital privado. Si es que ustedes no califican de una manera normal con el banco, nosotros tenemos alianzas, creamos alianzas ustedes crearían alianzas con nosotros y nosotros seríamos su capital privado. Entonces, lo que significa es que nosotros tenemos socios que son socios capitalistas. Ellos tienen dinero para invertir. Entonces, si ustedes no pueden calificar para un préstamo regular, nosotros tenemos a compañías que son capital privado, que ellos los pueden calificar a ustedes por trabajar con nosotros para poder obtener su primera propiedad. Entonces, cuando el banco les diga que no, no se me pongan tristes porque esa no es la única manera de comprar una casa. Acuerdos con financiamiento del 100%, hay muchos de estos capitales privados que dependiendo de la estructura del préstamo, hay y también muchas, si es que califican para un préstamo del gobierno, hay muchos programas en los que les pueden ayudar dependiendo de su ganancia, dependiendo de su crédito, de su historial y pueden entrar con financiamiento del 100%. Lou, next slide, please. Entonces, ¿qué es una empresa conjunta? Son dos o más partes que unen recursos, ya sea el capital, el crédito, la experiencia o la propiedad para realizar un negocio conjunto, como les estaba explicando. Cada parte aporta algo de valor, ya sea el dinero, el crédito, las habilidades o el trabajo.
y las ganancias y responsabilidades se comparten según lo establecido al acuerdo. Como les digo, si es que ustedes no tienen el crédito, pueden asociarse con nosotros y nosotros podemos ser su socio de crédito. Si es que no tienen el capital, se asocian con nosotros y nosotros podemos ser su socio capitalista. Si es que no tienen la experiencia o las habilidades, nosotros también podemos hacer eso. Nosotros no solamente les ayudamos a adquirir el préstamo, el capital, les ayudamos a adquirir las propiedades, que como les dije, la mayoría están fuera del mercado, son propiedades que los dueños prefieren trabajar con nosotros porque saben que van a hacer una transacción en la que van a poder cerrar y le están dando la oportunidad también a una persona para poder comprar, ya que el gobierno y los bancos les han dicho que no. Las ganancias y todo se comparte, todo eso ya es diferente. El préstamo que le vamos a hacer a Peter va a ser diferente del que va a hacer a Lou, porque todo es diferente, ¿verdad? Todos tienen capital diferente, todos tienen entradas diferentes, todos tienen crédito diferente, si es que tienen papeles, si es que no tienen papeles, para todos ustedes que les han dicho que no pueden comprar en este país sin papeles, sí se puede, sí nosotros le podemos ayudar a comprar sin papeles. Lou, next slide. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer joint ventures y negocios creativos con nosotros? Nosotros tenemos la experiencia, las operaciones, la gestión de contratos, mercados ideales en múltiples estados, administración de propiedades, estructuración de negocios, servicios después del cierre y la red de proveedores. Uno de nuestros proveedores es Peter. Así como tenemos especialistas como Peter, tenemos especialistas capitalistas, abogados, personas que hacen apreciaciones. Peter, hoy que está aquí, él hace las inspecciones de la casa. No solamente ya nosotros tenemos ese grupo de conjunto que hemos trabajado con personas que ya han estado en este mercado, que tienen experiencia. Yo he visto tantas personas que vienen a mí y se han metido en un enredo porque ni siquiera saben cómo escribir un contrato, no saben las leyes y cuando hacen el contrato ellos mismos meten la pata porque no saben qué es lo que están escribiendo y no se están protegiendo. Cuando ustedes trabajan con profesionales, cuando trabajan con un realtor así como yo, que nosotros sabemos las leyes porque nosotros nos hacen hacer clases todos los años, que estamos informados, nosotros es para protegerlos a ustedes. A veces la gente dice, no, que yo no quiero usar un realtor, que yo lo quiero hacer yo todo solo y ellos van y se meten en cosas que pierden dinero, pierden tiempo y la mayoría de personas, lo más triste es el tiempo, ¿verdad? Porque no lo podemos recuperar. El dinero se recupera, pero también no pierden $550, son miles y miles de dólares. He tenido casos que las personas compran una propiedad y no hacen su tarea y están comprando una propiedad falsa o compran una casa de una persona que esa persona ni siquiera es el dueño. Entonces vas y le das plata a esta persona y dicen, oh, no abogados, no realtors, no nada, y salen perdiendo ellos porque les roban el dinero. Es caso tras caso tras caso. Y como la mayoría de personas no hablan inglés, ellos van y ni siquiera saben qué es lo que están firmando. Entonces están firmando cosas que no son buenas para ellos. O sea, como les digo, tengo historias, quisiera tener menos historias, pero tengo más historias de casos, de historias de horror, pero así es que aprendemos, ¿verdad? Entonces, para eso estamos aquí, para que ustedes no sean esa próxima persona que tiene esa historia de horror. Porque díganme si sí o no, en este país, la mejor manera, y no solo en este país, sino en el mundo, de crear un legacy, de crear algo para ustedes, de crear, ¿cómo es que se dice wealth? De crear poder es la compra y venta de bienes y raíces, ¿sí o no? Una persona que tiene un pedacito de tierra, eso nadie se lo puede quitar, nunca nadie se lo puede quitar, eso es tuyo, es algo que va a sobrevivirlo a ustedes después de que ustedes ya no están aquí, algo que le pueden dejar a sus hijos. Si invierten el dinero, pongámosle en un carro o en zapatos o en cosas así, no son cosas que ganan valor. Los bienes y raíces siempre ganan valor, todos los años ganan valor. Y es historialmente, aunque todo lo que sube tiene que bajar, pero las casas, aunque bajen, siempre van a subir, siempre van a estar ganando
valor. Y si ustedes háganse esta pregunta, si hubieran comprado 5 propiedades en el 2019, no seríamos multimillonarios ahorita, Peter. Tendríamos, Entonces, la gente siempre me pregunta, ¿cuándo es el mejor tiempo para invertir? Y yo siempre les digo, ayer, pero hoy no es tarde. Entonces, ustedes siempre edúquense y busquen cómo aprender de estas cosas para que no les vaya a pasar eso, para, como dice Peter, para que no compren solo una, para que compren 10. Lo que nosotros nos enfocamos en enseñarle a la gente es a personas normales como tú, como yo, que no tenemos un retiro. Para algunos de nosotros que somos contratistas independientes, el gobierno no nos va a dar un cheque al final de nuestra carrera. Y si es que nos da, a mi papá le llegó una carta diciendo que le van a dar $800 al mes y la renta de ellos es más de 4 veces más de eso. ¿Cómo van a vivir? Entonces tenemos que pensar en el futuro. Entonces imagínense si invierten en una casita, que una casita les enseñe a ahorrar dinero y a comprar de esa casa, ganan no solamente, si compran una casa multifamiliar, como le enseñamos a nuestros clientes, no solamente ganan ese valor todos los meses de las rentas que le ayuda a pagar la casa, sino que con el tiempo la casa gana valor y ese valor de la casa también lo podemos utilizar para comprar otras propiedades. Lo que le enseñamos a la gente es que se enfoquen en comprar, como dice Peter, 1, 2, 3, 4, que cuando ustedes se retiren, venden una y siguen viviendo de la renta de las otras. ¿Qué tal si hay mucha gente que dice, oh no, pero yo tengo un buen trabajo, vea qué le acaba de pasar a mi amiga, ella maestra, ni le dieron noticia. Ayer la llamaron a ella y como a 20 personas más y les dijeron, hoy es su último día. ¿Qué va a hacer ahora? Si tuviera una propiedad de inversión, unas cuantas, no tiene que preocuparse, ¿verdad? Porque ustedes creen que la economía cuando está mala afecta a las personas millonarias. No, ellos están cubiertos por sus inversiones. Entonces, para eso estamos aquí, para enseñarles a ustedes a invertir de esa manera también, protegerse para protegerse de mañana y no solamente para eso, sino para proteger su legado y para protegerse para cuando llegue el tiempo, porque a todos cada día todos nos ponemos más viejitos, entonces tenemos que proteger cuando llegamos ya a ese tiempo que ya no vamos a poder trabajar, ¿cómo vamos a sobrevivir? Lou, next slide, please. Nuestro equipo, David, Leon y su esposa, ellos son los fundadores de la compañía. Ellos ya han estado haciendo esto por más de 20 años. Ellos tienen cientos y cientos de propiedades multifamiliares, como les explico. Ellos nos enseñan a nosotros a cómo invertir y nosotros les enseñamos a nuestros clientes. Miki ya ha estado con ellos varios años también. Yo ya acabo de empezar con ellos. Ya yo, gracias a Dios, con la ayuda de ellos, me he convertido en inversionista y dueña de varias propiedades. Y eso es lo que a mí me impulsó a estar aquí y a educar a mi compañía, a mi comunidad, que si yo puedo hacerlo con DACA, madre soltera de 3 niñas, y viniendo a este país sin hablar inglés, aprendiendo, educándome, ustedes pueden hacerlo también. Lou, next slide. Tenemos más personas que trabajan en nuestra compañía también. Nosotros estamos ya aquí haciendo eso. Somos un grupo grande que si yo no estaría disponible, aquí cualquiera de mis compañeros está para trabajar con ustedes. Lou, next slide, please. Esta es mi información para los que no tienen mi número de teléfono. Ese es mi número de teléfono personal. Ustedes textean ese número y soy yo la que les voy a contestar. Ahí está mi correo electrónico. También tengo un canal de YouTube en el que compartimos todos estos entrenamientos. Tengo videos ahí de muchas cosas que explico como el proceso de compra, paso por paso, cuáles son los pasos, qué es lo que tienen que hacer, diferentes tipos de préstamo y cualquier otra cosa. Siempre les digo a ustedes que si ustedes tienen alguna pregunta o algún tema en el que ustedes quieran aprender, como el tema de hoy que aprendimos de las inspecciones de la casa, ustedes me avisan que quieren aprender y lo agregamos para tener un video de eso para que ustedes puedan tenerlo al acceso de sus manos en el teléfono. Lou, next slide, please. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Tu plan empieza aquí.
Si ustedes escanean ese código, ahí está mi calendario. Yo sé que ahorita en un grupo así con personas eso a veces nos da vergüenza o no sabemos cómo preguntar, pero aquí si ustedes escanean ahí, eso va directo a mi calendario, ustedes se apuntan ahí a su disposición a la hora que a ustedes les parezca más disponible y podemos agendar una sesión estratégica de 1 a 1 y dar el primer paso hacia sus metas. Pueden venir a la oficina, podemos hacerlo virtual, como ustedes quieran. Yo les invito a un cafecito, vengan, hablen con nosotros. A veces el miedo es lo que nos estanca, pero como les dije, como les estamos enseñando aquí hoy, no dejen que su mal crédito, no dejen que la falta de dinero, no dejen que los papeles lo detengan. Nosotros tenemos soluciones para todo eso. Yo sé que dije un montón de cosas, no sé si habrá alguna preguntita o no, pero una vez más quería agradecerte, Peter, por estar aquí. Gracias, porque eres una Gracias por parte invitarme. Y importante del proceso. tenía tres puntitos que quería mencionar, porque quería mencionar que gracias a Dios tenemos un mercado bien caliente, que estamos en un área, especialmente estamos cercano de Nueva York, y por eso no, él da valor a todas las casas. Estas casas que estoy viendo con los problemas comunes, valores están subiendo. Estoy viendo casas en Bellón de dos familias que están pasando en 1 millón. Entonces, como nos está diciendo que la oportunidad era ayer, la oportunidad es para empezar de crear, crecer equidad, crecer capital y valor líquido, porque cuando empieza eso va a ser su banco. Y con mis clientes, y lo digo, la primera vez va a ser un poquito difícil, nervioso, porque cuando ya llegas al cuarta casa, ya sabes qué va a hacer y va a ser más fácil. ¿Sí? Ya como yo les digo a todos, y no solamente eso, la equidad, sino los taxes, ¿verdad? Cuando tenemos casas podemos, ah, ¿cómo se dice? Agregar esos gastos y todo a los taxes, lo que nos ayuda. Hay gente que se ríe y dice, oh, Trump no paga taxes, pero nosotros les podemos ayudar a ser igual que Trump, con propiedades también. Entonces, a pensar como inversionistas, como les dije al principio de la presentación, a pensar en las casas, no solo en como un lugar donde vivir, sino como una herramienta para crear dinero extra en su vida y para crear ese retiro, una forma adicional de tener capital en su retiro, en sus años en los que ya no vamos a poder trabajar 50, 60, 80 horas como lo hacemos ahora que estamos jóvenes. Tenemos que pensar en eso, qué tenemos cuando ya no vamos a poder trabajar así o qué le vamos a dejar a nuestra familia, ¿verdad? Ahora yo tengo el orgullo de decir que yo tengo propiedades, que si es que algo me pasara, mis hijas están protegidas porque estamos recibiendo capital de esas propiedades de inversión. Entonces, muchachos, muchísimas gracias una vez más. Gracias por estar aquí. Thank you, Gracias, Luis. Ivania. Gracias por invitarme. Gracias y nos vemos en la próxima. Pura vida. Buenas noches. Buenas noches.